Píldora de Fe, un programa de la Radio Anglicana. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos. El que os habla, el reverendo Miguel Ángel Pino. Seguimos con nuestras reflexiones de los jueves en el Evangelio de Marcos. La semana pasada comenzábamos con la reflexión acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo y en ese tema seguimos en el día de hoy. Hablamos de que la fe no es una reacción automática, sino más bien una decisión personal que debe de madurar en cada individuo. Por eso cada creyente ha de hacer su propio recorrido. No vamos a encontrar dos formas iguales de vivir ante el misterio de Dios. Hay personas intuitivas que no necesitan reflexionar mucho ni detenerse en análisis complejos para captar lo esencial de la fe. Saben que todos caminamos en medio de tinieblas, pero vislumbra que lo importante es confiar en Dios. Otros, por el contrario, necesitan razonarlo todo, discutirlo, comprobar la racionalidad del acto de fe y solo entonces se abrirán a su misterio. Hay personas muy espontáneas, vitalistas, que reaccionan con prontitud ante un mensaje esperanzador. Escuchan el Evangelio y rápidamente se despierta en su corazón una respuesta confiada. Otros, sin embargo, necesitan madurar más lentamente sus decisiones. Escuchan el mensaje cristiano, pero han de ahondar despacio en su contenido y su exigencia antes de asumirlo como principio inspirador de sus vidas. Hay gentes pesimistas que subrayan siempre los aspectos negativos de las cosas. Su fe estará probablemente teñida de pesimismo. Se está perdiendo la religión, la iglesia no reacciona, ¿por qué permite Dios tanto pecado e inmoralidad?, etcétera, etcétera. Pero también hay personas optimistas que tienden a ver lo positivo de la vida y viven su fe con tono confiado. Y dicen cosas como: esta crisis va a purificar al cristianismo, el Espíritu de Dios sigue actuando también hoy, el futuro está en manos de Dios. Hay personas de talante contemplativo, con una gran capacidad de vida interior. No les resulta tan difícil hacer silencio, escuchar a Dios en el fondo de su ser, abrirse a la acción del Espíritu. Pero hay también personas de temperamento más activo. Para estas, la fe es sobre todo compromiso práctico, amor concreto al hermano, lucha por un mundo más humano. Hay gente de mentalidad conservadora, que tiende a vivir la fe como una larga tradición recibida de sus padres, que les preocupa sobre todo conservar fielmente las costumbres, guardar las tradiciones, las creencias religiosas. Otros, por el contrario, tienen la mirada puesta en el futuro. Para ellos, la fe ha de ser un principio renovador, una fuente permanente de creatividad, de búsqueda de caminos nuevos al reino de Dios, inaugurado por Jesús. Pero el temperamento y la trayectoria de cada uno es evidente que condicionan el modo de creer de la persona. Cada uno tiene su estilo de creer. Pero todos hemos de saber que Jesús le da importancia decisiva a una cosa. Es necesario hacer la voluntad de Dios. Así dice la gente: el que cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que, hermanos y hermanas, la búsqueda fiel de la voluntad de Dios caracteriza siempre al verdadero seguidor de Jesús. Y esto no es solo para elegidos, porque no pocos cristianos piensan que Dios se preocupa de verdad solo de la salvación de algunos elegidos. Ya en los tiempos bíblicos Dios escogió al pueblo de Israel y, dejando de lado a los demás pueblos, solo se ocupó de los israelitas. Hoy pareciera que Dios sigue siendo el mismo, solo garantiza con seguridad la salvación de quienes están en determinada iglesia, olvidando prácticamente a los que están fuera, es decir, a la inmensa mayoría de hombres y mujeres que han vivido, viven y vivirán en la tierra. Sin embargo, en la reflexión de esta mañana podemos decir que no está nada más lejos de la realidad de Dios que este extraño favoritismo. No hemos de empequeñecer a Dios viviendo la fe desde un particularismo provinciano. La iglesia es lugar de salvación, pero Dios tiene sus caminos para encontrarse con cada ser humano. Y a veces esos caminos no pasan necesariamente por un edificio.
Hemos de recuperar el sentido profundo y originario del término que tenemos en nuestras iglesias, el término católico, del griego kat olón, es decir, apertura a lo total, a lo universal. Entonces, las iglesias que confesamos el credo, creo en una iglesia santa, católica, apostólica, los que decimos ser católicos en el sentido universal, tenemos que darnos cuenta de que ser católico es también alabar, es también celebrar y dar gracias a Dios por una salvación universal que ha sido ofrecida a todos, a los de dentro, pero también a los de fuera de la iglesia. Jesús lo vive todo desde ese horizonte amplio donde caben todos. Según el relato de Marcos, cuando le hablan de su madre y su hermano, Jesús responde ensanchando su mirada hacia todos los que viven fielmente ante Dios. Por eso dice aquellas palabras de todo el que cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén.